Muy buenas tardes. El día de hoy voy a hablar sobre el sistema cardiovascular. Ok. El sistema cardiovascular. Vamos a empezar hablando con las células cardíacas progenitoras. Las células cardíacas progenitoras se encuentran en el epiblasto sobre el extremo craneal de la línea primitiva. Estas células van por la línea al interior de la capa visceral del mesodermo de la placa lateral, así formando el campo cardiogénico primario. El campo cardiogénico primario es un grupo celular con forma de herradura en un punto craneal a los pliegues neurales. Forman algunas regiones de las aurículas y forman el ventrículo izquierdo. En cambio, el campo cardiogénico secundario este reside en el mesodermo visceral en un sitio ventral a la laringe, formando el ventrículo derecho, el tracto de salida, además que aporta a las aurículas y extremo caudal del corazón. En el decimosexto día de gestación, las células cardíacas progenitoras migran por la línea primitiva. Se determinan a ambos lados en sentido lateral medial, formando estructuras del corazón. La definición de patrones ocurre al mismo tiempo que el establecimiento de la lateralidad. Las células del CCS muestran lateralidad. Las células del lado derecho contribuyen a la porción izquierda de la región del tracto de salida y las células del lado izquierdo pues contribuyen al lado derecho. La lateralidad del corazón y del embrión son determinantes por la misma vía de señalización. Estas células que establecen CCP más endodermo faríngeo subyacente es igual al mioblasto cardíaco e islotes sanguíneos, que estos generan células hemáticas y vasos por vasculogénesis, perdón. La región cardiogénica. Este tubo formado por islotes en forma de herradura revestido por endotelio y rodeado de mioblastos. La región cardiogénica es un tubo formado por islotes en forma de herradura revestido por endotelio y rodeado de mioblastos. Ahí, disculpe. La cavidad pericardíaca antes era el celoma intraembrionario, o sea, la cavidad corporal primitiva. En cambio, otros islotes están a cada lado de la región cardiogénica, paralelos y cercanos a la LM del embrión. Estos generan las aortas dorsales. Formación y posición del tubo cardíaco. Aquí el CNC crece en dirección craneal sobre la región cardiogénica central y la futura cavidad pericárdica, perdón. El corazón y cavidad pericárdica estaban al mismo nivel y luego a nivel torácico. Perdón, estaban a nivel cervical y luego a nivel torácico. Las regiones medial y caudal de los dos primordios cardíacos están fusionados excepto en su extremo caudal y la región central curva y cefálica del tubo con forma de herradura se dilata. Esto constituye al tracto de salida futuro y a regiones ventriculares. El tubo cardíaco, este tubo dilatado continuo está constituido por revestimiento endotelial interno y capa miocárdica externa. El polo caudal, este es el lugar en donde se recibe el drenaje venoso y el polo craneal es el lugar donde comienza a bombear sangre desde el primer arco aórtico hacia la aorta dorsal. Este tubo se abulta cada vez más en dirección de la cavidad pericardíaca. El mesocardio dorsal. Este pliegue de tejido mesodérmico derivado del CSS que une a la región dorsal de la cavidad pericardíaca. Como un punto importante es que no existe el mesocardio ventral. El seno pericárdico transverso. Este surge cuando la región medial del mesocardio dorsal se degenera. Como función se da a conectar ambos lados de la cavidad pericardíaca y como resultado pues el corazón queda suspendido en la cavidad pericardíaca por los vasos sanguíneos en sus extremos craneal y caudal. La gelatina cardíaca, antes de pasar al epicardio. La gelatina cardíaca es una capa de matriz extracelular rica en ácido hialurónico secretada por miocardio. Y el órgano proepicardio se crea por células mesenquimatosas en el borde caudal del mesocardio dorsal. Ahora sí, epicardio. El epicardio está hecho de células que proliferan y migran sobre el miocardio. El tubo cardíaco está constituido por tres capas: endocardio, miocardio y epicardio o pericardio visceral. El endocardio es el revestimiento endotelial interno del corazón. El miocardio es la pared muscular, perdón, y el epicardio o pericardio visceral, este cubre el exterior del tubo responsable de la formación de las arterias coronarias. Formación del asa cardíaca.
Aquí tenemos el crecimiento del tubo cardíaco. Su integración ventrículo derecho y región tracto de salida esto forma la aorta y la arteria pulmonar. Si se inhibe el crecimiento del tubo cardíaco, los DSPD, aorta y pulmonar, emergen del ventrículo derecho, el CIB, que es la comunicación interventricular, y la teratología de Fallot, la atresia pulmonar y la estenosis pulmonar. Durante el día 23, el tubo cardíaco comienza a curvarse. Así se origina el asa cardíaca. La porción cefálica del tubo se curva de ventral caudal derecha y la porción auricular caudal está en sentido dorsal craneal e izquierda. Durante el día 28, el asa cardíaca completa su formación. Ahora vamos con expansiones del tubo cardíaco. Expansiones del tubo cardíaco. La porción auricular. Esta estructura está por fuera de la cavidad pericardíaca, constituye una aurícula común y se incorpora a la cavidad pericardíaca. La unión auriculoventricular, esta no se expande. Es un conducto auriculoventricular, conecta aurícula común con ventrículo embrionario. El bulbo arterial. Es estrecho excepto en un tercio proximal. A ver, el bulbo arterial es estrecho excepto en un tercio proximal. La porción trabeculada del ventrículo derecho, un tercio proximal, el cono arterial, que es la región media, crea los tractos de salida de los ventrículos. Y el tronco arterial, que es la porción distal del bulbo, crea raíces y segmentos proximales de la aorta y la arteria pulmonar. Eh, Unión ventrículo-bulbo arterial. Este foramen interventricular primario indi- indicada por el surco bulboventricular es estrecho. En las regiones del tubo cardíaco en orden craneocaudal están la región tronconal, el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo y la región auricular. La región tronconal, esta se encuentra en el lado derecho de la cavidad pericárdica, pero va hasta una posición más medial por dos dilataciones transversales en la aurícula. Las regiones trabeculadas del tubo cardíaco. En las regiones trabeculadas del tubo cardíaco tenemos que el ventrículo primitivo trabeculado es el ventrículo izquierdo primitivo y un tercio proximal trabeculado del bulbo cardíaco es el ventrículo derecho primitivo. Desarrollo del seno venoso. A la mitad de la cuarta semana, el seno venoso recibe sangre venosa de las astas de los senos derecho e izquierdo. Cada asta recibe sangre de tres venas: la vena vitelina, la vena umbilical y la vena cardinal común. La entrada del seno se desplaza hacia la derecha por cortocircuitos sanguíneos, izquierda-derecha en el sistema venoso durante la cuarta y quinta semana. Durante la quinta semana, el asta del seno izquierdo pierde importancia. Esto causa, esto causa Esto causa obliteración de la vena umbilical derecha y la vena vitelina izquierda. Durante la décima semana se oblitera la vena cordinal común izquierda. Los restos del asta del seno izquierdo pues son la vena oblicua de la aurícula izquierda y el seno coronario. Los cortocircuitos izquierda-derecha de la sangre, pues el asta y venas del seno derecho aumentan sus dimensiones. Septo espurio. El septo espurio es la cresta hecha por válvulas fusionadas en la región dorsocraneal. La válvula venosa junto al septo espurio más el tabique auricular en desarrollo es la válvula derecha. La porción superior desaparece por completo y la porción inferior forma dos estructuras: la válvula de la BCI y la válvula del seno coronario. La cresta terminal crea las líneas divisoras entre porción trabeculada de la aurícula derecha y su pared lisa sinus venarum. Formación de los tabiques cardíacos. Perdí aquí. Bueno, es que esto no la haré. Formación de los tabiques cardíacos. Ocurre entre los días 27 y 37 cuando la longitud del embrión aumenta de 5 milímetros a 16 o 17 milímetros. Los mecanismos de formación de tabiques, el crecimiento activo de dos masas que se aproximan hasta fusionarse, divide la cavidad en dos conductos independientes. El crecimiento activo de una masa tisular, el crecimiento activo de una masa tisular que se expande hasta el lado
opuesto de la cavidad. Las almohadillas o cojinetes endocárdicos, que esto lo mencionaba usted, doctor, durante la clase, lo ha mencionado bastante y dijo que la pregunta de examen fija, pues es la formación de masas tisulares. Esta formación depende de síntesis y depósito de matriz extracelular y la migración y proliferación de las células, además de tabiques auricular y ventricular, esa porción membranosa, y los conductos y las válvulas auriculoventriculares y los conductos aórticos y pulmonares. Las células que migran de las almohadillas y proliferan a la matriz son las almohadillas auriculoventriculares, que estas células del tejido endocárdico adyacente, que tras separarse de sus vecinas van a la matriz. En crestas tronconales, estas células de la cresta neural que migran de pliegues neurales craneales a la región del tracto de salud. Ok, como dato, pues es que las anomalías de la formación de las almohadillas endocárdicas pueden inducir malformaciones cardíacas. Otro mecanismo que forma tabique, pues es que no implica almohadillas endocárdicas. El crecimiento de las regiones continúa hasta que las paredes se funcionan para constituir un tabique. El tabique deja un conducto comunicante entre las dos estructuras expandidas y divide de manera parcial las aurículas y los ventrículos. Ok. El conducto tiene un cierre, ya para pasar a la formación del tabique en la aurícula común, el conducto tiene un cierre secundario por la proliferación del tejido de otras estructuras cercanas. Formación del tabique en la aurícula común. Ahora sí, al final de la cuarta semana, el septum primum. La primera porción es una cresta en forma de media luna que crece desde el techo de la aurícula común hacia su cavidad. Los dos extremos se expanden a las almohadillas endocárdicas en el conducto auriculoventricular. El ostium primum, es un orificio entre el borde inferior del septum primum y las almohadillas endocárdicas. Las extensiones de las almohadillas endocárdicas superior e inferior cierran al ostium primum. El ostium secundum, estas perforaciones por apoptosis en la región superior del septum primum que por coalescencia dejan paso de la sangre de la aurícula primitiva derecha a la izquierda. El septum secundum, además el pliegue de media luna, que es además el pliegue de media luna que aparece cuando la ventrícula derecha se expande por la incorporación del asta del seno. No divide por completo la cavidad auricular. El extremo anterior se extiende hacia abajo en dirección del tabique en el conducto auriculoventricular. La válvula venosa izquierda, el septo espurio, y la válvula venosa derecha, el septum secundum, da como resultado el borde libre del septum secundum y comienza a superponerse al ostium secundum. Y el agujero oval, que es la abertura que deja al septum secundum. Ok. La formación oval permeable, esto ocurre en un 20%. Ok, la hendidura oblicua elongada, es una vía de paso entre las dos cavidades aurículas donde la sangre de la aurícula derecha influye hacia la izquierda. Durante el nacimiento inicia la circulación pulmonar, la presión de la aurícula izquierda se eleva, las válvulas del foramen oval son comprimidas contra el septum secundum y se oblitera el foramen oval y separa la aurícula derecha de la aurícula izquierda. Eh, Como mencioné antes, lo del foramen oval permeable ocurre en un 20% y esta causa pues es una función incompleta del septum primum con el septum secundum y su hendidura entre las aurículas no permite la derivación intercardíaca de la sangre. Así, formación de la aurícula izquierda y la vena pulmonar. Protuberancia mesenquimatosa dorsal. El mesénquima en proliferación crece con el septum primum hacia el conducto auriculoventricular. La vena pulmonar está dentro de la protuberancia mesenquimatosa dorsal o PMD en la aurícula izquierda por el crecimiento y el desplazamiento de la PMD. El tronco principal de la vena pulmonar, este se abre en la aurícula izquierda, envía dos ramas a cada pulmón y luego se une a una pared posterior que hace cuatro orificios en las aurículas para las venas pulmonares. Remanente de la protuberancia mesenquimatosa dorsal en el septum primum, este contribuye a la almohadilla endocárdica en el conducto auriculoventricular. El desarrollo de las aurículas ocurre mediante expansión y por la incorporación de estructuras vasculares. El seno venoso a la aurícula derecha y el tronco de la vena pulmonar a la aurícula izquierda. Corazón completamente desarrollado.
Ok, en el corazón completamente desarrollado tenemos a la aurícula derecha embrionaria. Ahora es el apéndice auricular trabeculado derecho con pectíneos. El sinus venarum está formada por el asta derecha del seno venoso. La aurícula izquierda embrionaria es el apéndice auricular trabeculado y la porción lisa de su pared se forma en la vena pulmonar. Ahora sí, formación del tabique en el conducto auriculoventricular. Al final de la cuarta semana, aparecen cuatro almohadillas endocárdicas auriculoventriculares, una a cada lado, una en el borde dorsal superior del conducto auriculoventricular y una en su borde ventral inferior. Borde o cono bulboventricular, este separa el conducto del bulbo arterial. Al final de la quinta semana, Al final de la quinta semana, el extremo post del borde se extiende a la mitad de la base de la almohadilla endocárdica dorsal y se vuelve menos prominente. El conducto auriculoventricular se expande a la derecha y la sangre que pasa al orificio auriculoventricular va directa al ventrículo primitivo izquierdo y derecho. Las almohadillas auriculoventriculares laterales son dos que están en los bordes izquierdo y derecho del conducto, y las almohadillas dorsal y ventral su función da origen a una división del conducto en orificios auriculoventriculares izquierdo y derecho. Válvulas auriculoventriculares. Cada orificio auriculoventricular es circundado por proliferaciones de tejido mesenquimatoso de las almohadillas endocárdicas. Las válvulas auriculoventriculares están unidas a la pared ventricular de cordones musculares que luego se vuelven en TC denso. Las válvulas auriculoventriculares al final están hechas de TC cubierto de endocardio, conectadas a los músculos papilares por cuerdas tendinosas. Estas se forman dos valvas para la válvula bicúspide mitral en el conducto auriculoventricular izquierdo y tres valvas para la válvula tricúspide en el lado derecho. Formación del tabique del tronco y el cono arterial. Crestas del tronco arterial. Son rebordes que aparecen en la quinta semana en la cresta superior derecha y la inferior izquierda del tronco arterial. Y la cresta superior derecha del tronco crece en sentido dorsal hacia la izquierda y la cresta inferior izquierda crece en dirección distal hacia la derecha. Las funciones de las crestas pues son que crean tabique aortopulmonar y la posición de la aorta y la pulmonar. Las crestas tronconales crecen para unirse al tabique del tronco y el tabique divide el cono en conducto anterolateral y conducto posteromedial. El conducto anterolateral es el tracto de salida del ventrículo derecho y el conducto posteromedial es el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Las células de la cresta neural cardíaca. Su origen es en los bordes de los pliegues neurales en la región del rombencéfalo. Migran por los arcos faringeos 3, 4 y 6 hasta la región del flujo de salida del corazón. Su función es que forman crestas en el cono y en el tronco arterial. Vía de señalización Notch. Esta regulación del CCC de la admiración y la proliferación de las células cardíacas de la cresta neural. Vamos con la formación de tabique en los ventrículos. Los ventrículos primitivos se expanden por el miocardio en la región externa y la generación de divertículos y trabéculas en la región interna. La porción muscular del tabique interventricular son las paredes mediales de los ventrículos fusionados. El foramen interventricular está encima de la porción muscular del tabique 4 y se oblitera cuando acaba la formación del tabique del cono. Cierre del foramen es por el crecimiento de la almohadilla endocárdica anterior. La formación membranosa del tabique interventricular se sale al cerrar el foramen, el cuarto foramen. Se crea por el tabique muscular y las crestas tronconales y las almohadillas endocárnicas. Las válvulas semilunares, que al principio son tubérculos sobre las principales protuberancias troncales, son una al conducto pulmonar y una al aórtico. El tercer tubérculo está en ambas conductos opuesto a las protuberancias troncales fusionadas. La cara superior de los tubérculos se ahueca y se forman las válvulas semilunares. Ay, estoy cansado. Ahora lo entiendo. La formación del sistema del de conducción cardíaca. Las células miocárdicas del tubo
del tubo cardíaco son marcapasos y el corazón comienza a latir a los 21 días. El marcapaso cardíaco queda restringido a la región caudal izquierda del tubo cardíaco y el seno venoso se hace marcapasos. El nodo sinoauricular es el tejido marcapasos cerca del orificio de la BCS y el nodo auriculoventricular se forma de un grupo de células en torno al conducto auriculoventricular. Los impulsos del nodo AB, asa auriculoventricular, ramas izquierda y derecha, fibras de Purkinje activa a los ventrículos. Las células del sistema de conducción cardíaco derivan de miocitos cardíacos, derivan de miocitos cardíacos que se diferencian en células del nodo, ramas del haz y fibras de Purkinje. El factor de transcripción TBX3. Este inhibe la diferenciación de miocitos primarios en células musculares ventriculares y les permite diferenciarse para el sistema de conducción. El desarrollo vascular. El desarrollo vascular, los vasos sanguíneos surgen por coalescencia de angioblastos, la aorta dorsal y las venas cardinales. La angiogénesis, los vasos sanguíneos brotan de otros. El factor de crecimiento endotelial vascular define los patrones con sus impulsos orientadores. Perdón. Antes de empezar con el sistema arterial, pues quería mencionar también las principales arterias y venas intraembrionarias. Las arterias principales son los arcos aórticos, las arterias vitelinas, las arterias umbilicales, las arterias coronarias. Y las venas principales son las venas vitelinas, las venas umbilicales y las venas cardinales. Sistema arterial, hoy sí. Los arcos aórticos arcos aórticos, arco faríngeo. Estos se forman durante la cuarta y quinta semana. Cada arco faríngeo recibe su NC y su arco aórtico. El saco aórtico es la porción más distal del tronco arterial de la que derivan los arcos aórticos. Dan origen a las astas derecha e izquierda que derivan en arteria brachiocefálica y segmento proximal del callado aórtico. Los arcos faringios y sus ramas Los arcos faringios y sus ramas aparecen en secuencia cráneo-caudal. Las células de la cresta neural. Las células de la cresta neural están ubicadas en los arcos faringios. Sus funciones es que contribuyen en el recubrimiento de vasos sanguíneos y regulan los patrones. La división del tronco arterial por las crestas tronconales pues separa el tracto de salida del corazón y constituye la aorta ventral y el tronco pulmonar. Durante el día 27 el primer arco aórtico es la arteria maximal, el segundo arco aórtico, la arteria hioidea y arteria del estribo estapedia. El tercer arco aórtico, el arco de mayor calibre, y el cuarto arco aórtico está en formación, y el sexto arco aórtico, la arteria pulmonar primitiva. Durante el día 29 el primero y segundo arco aórtico desaparecen. En el tercero, cuarto y quinto arco aórtico son grandes, y el sexto arco aórtico tiene continuidad con el tronco pulmonar. Eh, ver, vale, arterias vitelinas y umbilicales. Las arterias vitelinas, que al inicio son una serie de vasos en par que irrigan el saco vitelino, se fusionan de manera gradual y conforman las arterias del mesenterio dorsal del intestino. Las arterias umbilicales, que al inicio son pares de ramas ventrales de la aorta dorsal, se dirigen hacia la placenta en relación estrecha con el alantoides. Las arterias coronarias derivan del epicardio, que se diferencian a partir del órgano proepicárdico que se ubica en la región caudal del mesodermo dorsal. Un derivado del CSS, algunas células epicárdicas sufren una transición epiteliomesénquima inducida por el miocardio subyacente. Ahora vamos con el sistema venoso. Ok, sistema venoso. Durante la quinta semana se pueden identificar las venas vitelinas y las venas umbilicales. Que las venas umbilicales son las que originan las vellosidades coriónicas y llevan la sangre oxigenada al embrión. Además que se pueden identificar las venas cardinales, que son las que drenan al embrión.
Las venas umbilicales establecen conexiones con los sinusoides hepáticas. La vena umbilical izquierda, única que lleva, única que lleva sangre a la placenta e hígado, y el conducto venoso que es la vena umbilical izquierda junto al conducto hepatocárdico derecho. Su obliteración es que el ligamento redondo del hígado y el ligamento venoso. Las venas cardinales están las venas cardinales anteriores, posteriores y comunes. Las venas cardinales anteriores drenan región cefálica del embrión y las venas cardinales posteriores drenan el resto del cuerpo del embrión. Y las venas cardinales comunes son venas cardinales anteriores junto a venas cardinales posteriores. Durante las cuartas semanas, el sistema simétrico por las venas cardinales. En la quinta y séptima semana se forman venas adicionales que son venas subcardinales, venas sacrocardinales y las venas supracardinales. Otras venas también son la vena brachiocefálica izquierda, que su origen es en el anastomosis entre las venas cardinales inferiores, la vena intercostal superior izquierda, que es esta se da del segmento terminal de la vena cardinal posterior izquierda, la vena cava superior, que su origen es de la vena cardinal común derecha junto al segmento proximal de la vena cardinal anterior derecha. Las venas yugulares internas, que estas venas cardinales anteriores, las venas yugulares externas son los plexos venosos en la cara, y la vena renal izquierda, que la anastomosis entre las venas subcardinales. La vena gonadal izquierda, su segmento distal de la vena subcardinal izquierda, el segmento renal de la BCI, que es la vena subcardinal derecha, y la vena ilíaca común izquierda, que es de origen en la anastomosis entre las venas sacrocardinales. Anastomosis posteriores son obliteradas. Circulación antes y después del nacimiento. Con esto, pues, estamos llegando al final de la presentación. Circulación antes y después del nacimiento. La circulación fetal. Antes del nacimiento, la sangre de la placenta con una saturación de O2 de 80% regresa al feto por la vena umbilical. El esfínter en el conducto venoso regula el flujo de sangre umbilical por sinusoides hepáticos y este se cierra cuando la contracción uterina incrementa el retorno venoso, impidiendo la recarga del corazón. La sangre placentaria, el BCI, se mezcla con sangre desoxigenada de las extremidades inferiores junto a la aurícula izquierda al foramen oval. La crista dividens es el borde inferior del septum secundum. Su función es que evita el ingreso de un poco de sangre y lo deja en la aurícula derecha, que se mezcla con la sangre desaturada en la cabeza y los brazos por la BCS. La sangre de la aurícula izquierda se mezcla con sangre desaturada de los pulmones junto al ventrículo izquierdo, aorta ascendente y las arterias coronarias y cardíacas. Y carótidas, perdón. Vida fetal. Vida fetal es la resistencia alta en vasos pulmonares. Antes de pasar al sistema linfático, pues la vida fetal es la resistencia alta en vasos pulmonares. La mayoría de la sangre, el conducto arterioso a la aorta descendente se mezcla con sangre a la aorta. La saturación de oxígeno en las arterias umbilicales es de 58%. La vena umbilical pierde su oxígeno por mezclarse con la sangre desaturada. Los lugares de las mezclas se dan en el hígado, en la vena cava inferior, en la aurícula derecha, en la aurícula izquierda y en la entrada del conducto arterioso a la aorta descendente. En el hígado, por la mezcla de sangre del sistema portal. En la vena cava inferior, pues este lleva sangre desoxigenada de las extremidades inferiores, pelvis y riñones. Y en la aurícula derecha, en la mezcla con sangre de cabeza y extremidades superiores. Además, en la aurícula izquierda, pues la mezcla con la sangre que de los pulmones. Los cambios circulatorios al nacer, pues la suspensión del flujo sanguíneo placentario y el inicio de la respiración. El conducto arterioso se cierra por contracción muscular y hace el ligamento arterial. El volumen sanguíneo de los vasos pulmonares aumenta con rapidez. Incrementa la presión en la aurícula izquierda, la presión en la aurícula derecha disminuye, el septum primum se adosa al septum secundum, el cierre funcional del foramen oval, el cierre de las arterias umbilicales y los extremos distales de las arterias umbilicales son los ligamentos umbilicales mediales. Además de que la vena umbilical obliterada es el ligamento redondo del hígado, el cierre de la vena umbilical y del conducto venoso. Sistema linfático. Con esto nos vamos. El sistema linfático se desarrolla después del sistema cardiovascular. Aparece hasta la quinta semana de gestación. Los vasos linfáticos eran invaginaciones saculares del endotelio de las venas. Los sacos linfáticos primarios son dos sacos yugulares que están en la unión de las venas subclavia
y cardinal anterior, y dos sacos ilíacos está en la unión de la vena ilíaca y cardinal posterior. Saco peritoneal está cerca de la raíz del mesenterio y el cisterna del quilo es dorsal a la región del saco retroperitoneal. Los conductos torácicos derecho e izquierdo unen sacos yugulares cisterna del quilo. Los conductos torácicos salen de la porción distal del conducto torácico derecho. Los conductos linfáticos derechos salen del segmento craneal del conducto torácico derecho. Y el factor de transcripción PROX1 regula la determinación del linaje linfático e induce una regulación positiva de los genes para los vasos linfáticos y regulación negativa sobre los genes para los vasos sanguíneos. Y con esto termino mi presentación del capítulo 13 del sistema cardiovascular. Sé que no me faltaron mencionar ciertas cosas, pero consideré que esto era lo más importante del capítulo y lo que más debía destacar en la exposición. Muchas gracias. Con esto concluyo.